versículo 16 para todos. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y por estas, los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que, teniendo por fruto la santificación, tengan como resultado la vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana y la oportunidad que nos das de seguir estudiando este tema. Pedimos de tu bendición, pedimos que nos des corazones mansos y obedientes y podamos, Señor, comprender más cuál es el papel de las buenas obras en nuestra vida, cómo funcionan, cómo se dan y cómo, Señor, por medio de Cristo son agradables a ti. Ayúdanos, Padre, a seguir creciendo la vida cristiana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo comienza su capítulo 6 en la carta a los Romanos con estas palabras. Él dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa pregunta que él hace no es única en su carta. Ustedes recuerdan la epístola a los Romanos, recordarán también que el apóstol hace varias pausas a lo largo de la carta en la que se hace preguntas como estas. Preguntas que se anticipan a las objeciones de las explicaciones que Pablo está dando. Hermanos, Pablo sabía cuáles serían los malentendidos más comunes al estar explicando el Evangelio. Es como si un oyente en su audiencia estuviera interrumpiendo a Pablo para decirle: Pablo, si lo que dices es verdad, entonces no tenemos que pensar de esta y otra forma. De tal manera que si queremos entender bien el argumento de Pablo al leer esa carta y la lógica de sus explicaciones, hay que poner mucha atención a las preguntas que está haciendo. Ahora, la objeción del capítulo 6 no solo es común, sino muy difundida. Cuando alguien escucha el Evangelio y entiende que la salvación que Cristo ofrece se debe por entero a la gracia de Dios y no al mérito humano, se produce un fuerte impacto, o también podríamos llamarlo un escándalo, el escándalo de la gracia. Miren la lógica de esto, hermanos. Si cuando abundó el pecado, que es lo que Pablo venía diciendo en Romanos capítulo 5, ese pecado, ¿verdad?, que comienza con Adán y después pasa en él a toda la humanidad, si cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, si cuando el hombre en su estado más miserable, Dios acude a su rescate libre y gratuitamente, ¿no produce esto que el hombre se vuelva desobediente? ¿No es ese un resultado lógico de lo que Pablo viene diciendo? Por eso hace la pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque en un malentendido esa podría ser la conclusión. Pablo, si con tanto pecado del que nos vienes hablando vino tanta gracia, ¿cuál es el problema entonces en que perseveremos en el pecado? Pero Pablo responde, hermanos: en ninguna manera. Una sola palabra en el griego, la palabra más enfática que el apóstol podía utilizar para negar esa conclusión. Nunca sea así, jamás sea así, no hay cosa como esa. El apóstol está diciendo: la gracia no funciona así. La gracia de Dios ciertamente nos rescata. La gracia de Dios sobreabundó cuando el pecado abundó. Pero la gracia de Dios no solo otorga una justificación gratuita,
La gracia de Dios también produce un cambio en el hombre, un cambio en el interior, un cambio que comienza en la regeneración y un cambio que continúa en la santificación. Y por eso el apóstol dice después, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa gracia, hermanos, entonces, origina un cambio en el hombre que trae como consecuencia las buenas obras, obediencia a los mandamientos de Dios. Podemos pensar en los árboles como un ejemplo. Dijo nuestro Señor Jesucristo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué es, hermanos, el árbol malo? Bueno, en el contexto, ¿verdad?, Cristo se está refiriendo en particular a los falsos profetas. Pero sabemos por extensión que el ejemplo que Cristo está dando nos habla de una realidad más grande, una realidad universal. El árbol malo es la persona natural, la que no ha conocido la gracia de Dios. El buen árbol es la persona que ha recibido la gracia de Dios, que ha tenido un cambio desde su raíz. ¿Qué podemos esperar del buen árbol? Pues dice nuestro Señor, frutos buenos. Es algo muy lógico. De la misma manera, del creyente, ¿qué podemos esperar? Buenas obras. Es sencillo, ¿no es cierto? Los frutos demuestran la naturaleza del árbol. Las obras demuestran la naturaleza de una persona. En eso radica, en parte, la importancia que tienen las buenas obras, que es el tema de este párrafo. Y es así, hermanos, como comienza el párrafo de la confesión. Vamos a analizar con calma lo que nos enseña esta declaración. Pero si observamos su estructura, tenemos en primer lugar la naturaleza de las buenas obras. Y en segundo lugar tenemos el resultado múltiple de las buenas obras. El párrafo entonces se dedica a resaltar la importancia de las buenas obras por medio de esos dos puntos: cuál es su naturaleza y cuál es su resultado. Veamos ahora cuál es entonces su naturaleza, la naturaleza de las buenas obras. La confesión lo dice así: estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cuáles buenas obras? Ya nos había dicho el párrafo número 1. ¿Cuáles son esas obras? Las que Dios ha mandado en su palabra. No las que el hombre quiere inventarse, ¿verdad? No las que el hombre puede desarrollar. Las que Dios ha mandado en su palabra. Esas buenas obras. Las que identificamos en el párrafo número 1. Estas son los frutos, dice la confesión, y evidencias de una fe verdadera y viva. Aquí se describe la naturaleza de las buenas obras como frutos y evidencias. Esas dos palabras son importantísimas para entender este tema. Como cristianos, no creemos que las buenas obras tengan algún mérito para la salvación, a diferencia de los católicos romanos o de los que mantengan, ¿verdad?, una doctrina legalista. Por otro lado, no creemos que las obras puedan engendrar fe. Algunos judíos ortodoxos creen de esa manera. Ellos dicen: guarda la Torá y aunque no tengas fe, en algún momento va a venir la fe. La fe viene por la práctica. Enseñan de una manera muy diferente. Nosotros creemos más bien que las buenas obras son frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. En otras palabras, son el resultado y la demostración de la fe. No son lo que origina la fe, no son la causa de la salvación, son frutos y evidencias de esa fe verdadera y viva.
Y el texto que nos lleva a la confesión aquí es la carta de Santiago, capítulo 2, texto bien conocido, Santiago, capítulo 2, versículo 18. Nos dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y tenemos también el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? No hay manera, hermanos, según lo que dice Santiago, no hay manera de demostrar la fe si no hay obras de por medio. No hay evidencia. En todo caso, nuestra fe solamente consistiría en palabras. No estaría respaldada por hechos. Creeríamos que se trata de una profesión vacía, que es con lo que está tratando Santiago. Alguien que dice, pero no hace. Ahora, en el versículo 22, Santiago también nos habla de cómo la fe verdadera y viva se acompaña de obras. No puede ser de otra manera. La conclusión es que si alguien dice que tiene fe y no está respaldada, ¿verdad?, no va acompañada de esas buenas obras, ¿qué deberíamos concluir? Que la persona en realidad no tiene fe. Como algunos lo han dicho, somos salvos solo por medio de la fe, pero esa fe nunca está sola. Salvación es solo por medio de la fe, pero esa fe nunca está sola. Eso en cuanto a su naturaleza. Ahora, hermanos, observemos su resultado múltiple, porque la confesión llama nuestra atención y nos explica esas consecuencias variadas que tienen las buenas obras. Nos dice la segunda parte de este párrafo: y por esas obras, los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adoran la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como resultado la vida eterna. Noten esa acumulación de verbos. Manifiestan su gratitud, fortalecen, edifican, adornan, tapan, glorifican. En resumen, hermanos, la vida cristiana, ¿verdad?, en cuanto a su totalidad, en su perspectiva global, consiste en una vida de buena obra. Es así que se expresa nuestra fe. Esa es la expresión de nuestra fe. Veamos en primer lugar esto de que las buenas obras manifiestan la gratitud del creyente. La confesión nos lleva al libro de Salmos 116. Salmo 116, versículo 12. El Salmo nos dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. La pregunta es entonces, ¿verdad?, ¿cómo vamos a responder a Dios, hermanos, que ha querido amarnos de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo, que nos da todos estos beneficios por gracia, la salvación y todo lo que ésta incluye? ¿Cómo vamos a retribuir? ¿Cómo vamos a ser recíprocos en esa salvación? El salmista se pregunta eso. Tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová. Actos, obras. Hay alabanza, hay una invocación del nombre del Señor. Señor, gracias por esta salvación que me has concedido. Señor, gracias por estos beneficios. La gracia produce gratitud dentro del cambio que opera
en el hombre. En segundo lugar, nos dice la confesión que estas buenas obras fortalecen su seguridad, fortalecen la seguridad del creyente. Nos lleva a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 5. Juan dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Es decir, una de las maneras en las que sabemos que estamos en Cristo, que estamos en unión con Él, es porque guardamos sus mandamientos. El argumento es así: todos los que guardan verdaderamente los mandamientos de Dios son cristianos. En segundo lugar, yo por la gracia de Dios puedo decir que guardo los mandamientos de Dios, no perfectamente, ese es el punto de Juan. No hay una obediencia. ¿Cuál es la conclusión de esas dos premisas? Soy cristiano. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Qué va a pasar? Que se va a tratar en otro punto de la confesión, con nuestra seguridad cuando no hay estas buenas obras. Pues la seguridad de la salvación va a disminuir. La confesión también nos lleva a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Pedro habla hacia la iglesia, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nos ha llamado eficazmente y que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo? ¿Puede estar alguien seguro de eso? Sí, dice el apóstol Pedro. De esta manera, hermanos, en una palabra lo podemos resumir: obediencia, buenas obras. Pedro nos da esta lista de virtudes y nos dice que hay que crecer en ellas. ¿Y qué pasa al crecer en ellas? Crece también nuestra seguridad, ¿verdad? El entendimiento que tenemos de que Dios nos ha llamado realmente y nos ha escogido para salvación. En tercer lugar, la confesión nos dice que por estas buenas obras los creyentes también edificamos a los hermanos y adornamos la profesión del Evangelio. Y el texto que se cita ahí es el Evangelio según Mateo, capítulo 5. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 16. Cristo dice en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense en esta atención. Cristo dice en el Sermón del Monte que hay obras que deberían ser vistas. Y Cristo también dice en el Sermón del Monte que tengamos cuidado cuando estamos haciendo estas obras de obediencia, incluyendo el ayuno, ¿verdad? Incluyendo la oración, incluyendo la limosna, para que no queramos ser vistos por los hombres. Hay una tensión ahí,
Si los hombres, hermanos, ven estas buenas obras, van a glorificar a Dios. Pero Cristo también nos llama a buscar esa motivación correcta. No lo hacemos para que nos vean a nosotros, lo debemos hacer para que reconozcan a Dios, para que lo glorifiquen a Él. Y eso pasa, hermanos, con cristianos y no cristianos. ¿Qué pasa cuando hacemos una buena obra, verdad, para con un hermano? Hay gozo, eso produce gratitud, el hermano es edificado, pero además, pues dice la confesión, adornamos la profesión del Evangelio. No adornamos el Evangelio porque el Evangelio no lo podemos adornar, el Evangelio ya es precioso, pero adornamos la profesión que estamos haciendo del Evangelio, como si le pusiéramos joyas, ¿verdad?, accesorios a esa profesión, para decir al mundo, nuestra fe es hermosa. Además, nos dice la confesión que estas buenas obras tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Vayan por favor a la primera carta de Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Pablo dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando alguien, ¿verdad?, tiene objeciones en contra del Evangelio y ve a una persona con un mal testimonio, ¿qué es lo que va a hacer ese hombre? Va a blasfemar, va a decir: te lo dije, todos los cristianos son iguales, son unos hipócritas. Pero Pablo le dice a los esclavos, en este caso, piensen en ese trabajo en el que se verían obligados a hacer la voluntad de su Señor. Y Pablo dice: en ese trabajo tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Qué va a pasar de esa manera? Los amos no iban a tener ningún reproche contra sus esclavos, y entonces iban a considerar la doctrina. Oye, ¿qué es lo que tú crees? Explícame eso, porque veo que ha producido un verdadero cambio en tu vida. Me interesa saber. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, nos habla de algo similar, pero ahora en un contexto de persecución. Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Verdad? Pedro habla en esa carta de cómo la gente estaba sorprendida de que los cristianos no quisieran correr con ellos en el mismo desorden, en el mismo pecado, y eso era un motivo de burla, de escarnio para los paganos. Pero Pedro dice que haciendo bien, haciendo buenas obras, hermanos, hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos, porque ven la evidencia, no lo pueden negar, es tangible, es luz, es clara, y se dan cuenta que no hay nada que decir en contra de la fe cristiana. Por último, Filipenses 1:11, el otro texto que la confesión cita aquí. Estas obras también glorifican a Dios. Filipenses 1:11 lo dice así: dentro de esta oración del apóstol Pablo para la iglesia, él quería que fuéramos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Qué son los frutos de justicia? Un sinónimo sería buenas obras, las que Dios ha ordenado en su palabra, para gloria y alabanza de Dios. Pablo quería ver creyentes que estuvieran llenos de estos frutos. ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios, eso alaba a Dios. Entonces tenemos esos múltiples resultados, hermanos. Manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, dice la confesión, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios,
y glorifican a Dios. Ahora, se nos vuelve a recordar, ¿verdad? En estas últimas dos secciones, ¿cómo es que se producen estas obras? Y es algo que se va a tratar más en el próximo párrafo. Pero la confesión dice, cuya hechura son, hablando acerca de nosotros como creyentes, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Está, ¿verdad?, parafraseando o tomando el lenguaje de Efesios capítulo 2, versículo 10. Hemos sido creados ahora, o recreados para ese propósito, para buenas obras. ¿Y cuál es el resultado último, hermanos? Para que, teniendo por fruto la santificación, tengan como resultado la vida eterna. Entonces hay un resultado múltiple, lo hemos visto. Todo esto se da, ¿verdad?, porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, y hay un resultado final, hay un resultado último. Todas estas cosas contribuyen a ese resultado último, la vida eterna. Y esto utiliza el lenguaje de Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22, donde Pablo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que esas buenas obras, ¿verdad?, aunque no tienen mérito, culminan con ese resultado, la vida eterna. ¿Qué podemos, hermanos, llevarnos de aplicación de lo que hemos visto en el párrafo número 2 de este capítulo? En primer lugar, merece la pena preguntarnos: ¿están presentes esas buenas obras en nuestra vida? Algo tan básico, ¿verdad?, algo tan fundamental. Una pregunta que debería estar constantemente en nuestros corazones: ¿están presentes esas buenas obras, esa obediencia, ¿verdad? Si la obediencia es evidencia, dice la confesión, los frutos, es un indicador, hermanos, del vigor que tenemos en la gracia. Cuando nuestra obediencia es muy débil, podemos suponer la gracia o la medida de gracia en la que estamos es también débil. Cuando la vida del cristiano está llena de buenas obras, ¿verdad?, uno está creciendo, está abundando en esas cosas, como nos dice el apóstol Pedro, podemos suponer hay una medida de gracia en el corazón, o el vigor de esta es fuerte. En segundo lugar, hay que preguntarnos: ¿es este el concepto que tenemos de la importancia de las buenas obras? Yo les decía que con el avivamiento que hemos estado viendo de la fe reformada, todos podemos decir, la salvación es solo por medio de la fe. Pero tristemente, muchas veces, lo único que podemos decir acerca de las buenas obras es que las obras no salvan. Pues sí, pero ¿qué más? Hemos visto muchos textos aquí, y hay muchos más, hermano. ¿Será acaso que hemos olvidado, verdad, o hemos descuidado otro aspecto de nuestra vida cristiana del que la palabra de Dios nos habla con abundancia? Dejo eso a su consideración. Por último, alabemos a Dios, hermano, porque lo que encontramos aquí y este resultado múltiple de las buenas obras lo hemos experimentado en Cristo. Los que estamos en Él sabemos a qué se refiere el párrafo en la confesión, porque lo hemos experimentado en alguna medida. Esta es la realidad de nuestra vida. Esto describe nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Y vamos a ver eso, vamos a seguirlo considerando en el siguiente párrafo, porque esa es la vida que Dios preparó para sus hijos. No son obras que provengan de nosotros, ¿verdad? No tienen su origen en nosotros. Dios es el origen, Dios es la fuente de esa gracia salvadora que ha producido esto en nuestros corazones.
Y ese, por supuesto, es un motivo perpetuo de alabanza. Amén, hermanos. Vamos